de clases. Ya vamos avanzando. Ya nos falta, creo que los exámenes empiezan entre 2 semanas, ¿cierto? Sí. El 19 tenemos todavía, fácil, tenemos unas 8 clases, ¿no? Suficiente. Hay suficiente material, ¿verdad? Sigamos despacito, así que recuerden. El último día de clases hablamos acerca de los metacarpos, ¿se recuerdan? Ya empezamos a hablar de los huesos de la mano desde el carpo, ¿ya? Estos ya están formando prácticamente previo a los dedos. Si ustedes se tocan en sus manitas, aquí está la muñeca, estos son los dedos, pero los metacarpos están aquí como que en esta parte donde está la palma, ¿sí? Y ahí son, por así decirle, rayos, o sea, son líneas de huesos que van a estar prácticamente formando. Todo esto es lo que está en su palma, ¿eh? Y luego vienen los dedos, pero tienen el mismo número como de rayos que forman después las falanges, para que no se confundan. Hablamos acerca del patrón original, lo presentan los perros y los gatos, ¿verdad? Presentan 5 metacarpos, ¿verdad? Se van a denominar siempre de medial a lateral. El medial es el dedo 1, que es el más pequeño, sí tiene metacarpo, lo que no va a tener es falange proximal, pero sí tiene metacarpo. Ahí tenemos el cerdo que presenta 4 y va a tener 2, 3, 4 y 5. Aquí están, o sea, aquí era la otra manita, pues que empezamos de este lado, ¿verdad? Y tenemos, en el caso del caballo, tenemos 3 huesos formando el 2, el 3 y el 4, siendo el 2 y el 4 rudimentarios. Eso significa que son más pequeños porque no se, o sea, a través del tiempo ya no se desarrolló completamente, y siendo el tercero el gran metacarpiano, que es el grande. Y en el caso de vacas, tenemos que va a estar fusionado el 3 y 4, pero tenemos un quinto rudimentario. ¿Sí? Muy bien. Entonces empezamos a hablar un poquito de que el gran metacarpiano es el que está más desarrollado en las diferentes especies. En el caso del equino, ¿qué número sería el gran metacarpiano? 3. En el caso de las vacas, 3 y 4. Y en el caso de los cerdos, 3 y 4. estarían desarrollados principalmente, no, están desarrollados los 3, 4 y también digamos el 2 y el 5. Pero el 2 y el 5 son más pequeños y son paradígitos. ¿Se recuerda del término paradígitos? Sí. ¿Qué es un paradígito? Y que no toque Sí, Eduardo. Que no tocan el suelo. Que no tocan el suelo. ¿Tocaron el suelo? ¿Qué son paradígitos? Paran en, se puede decir como en las puntas de los dedos. Son como que están flotando. No sé qué es eso. A ver, ¿qué es paradígito? ¿Alguien? Mariana. Que no ponen su peso corporal sobre esos. Ok, que no se van a apoyar. No, los paradígitos son aquellos dedos en el cual el animal no se va a apoyar, no lo va a apoyar en el plano de sustentación. En cierto modo tenían razón, pero no tocan el suelo, podían estar echados, podían tocar el suelo, ¿me entiendes? Pero no soportan el peso del animal. ¿Me explico eso? Ok. Entonces, hablemos un poquito. ¿Qué otro nombre tiene el gran metacarpiano? Hueso cañón o cañón, o caña. Sí, el hueso de la caña. Entonces, hablemos un poquito, vamos a empezar a escribir o vamos a repasar lo que ya vimos del extremo proximal del caballo. Tiene superficies articulares. ¿Para qué superficies articulares? Para adaptarse. Recuérdense que cuando hablamos de una superficie articular tenemos que pensar en el hueso con el que se va a articular. Y aquí hablamos de la fila distal de los huesos del carpo. Entonces va a tener para adaptarse a la fila distal de los huesos del carpo. Aparte, siempre hablando del extremo proximal, pero hacia dorsal y medial presenta esta estructura conocida como tuberosidad metacarpiana, ¿verdad? Para el extensor limitante común. Vean, aquí está las superficies articulares que se van a adaptar perfectamente a las superficies articulares de la fila distal de los huesos del carpo. ¿De acuerdo? Tiene la tuberosidad metacarpiana hacia medial dorsal, ¿verdad? Al extensor carpo radial, ¿ok? Y lateralmente, si ustedes se dan cuenta, si nosotros quitamos los huesos 2 y 4, pues van a tener sobre la superficie palmar las superficies articulares para articularse con los huesos
paralíticos. ¿Ok? Y ahí también, colateralmente van a presentar una superficie articular. Cuando hablo de colateralmente es hacia ambos lados para articular, para prácticamente dar inserción a los ligamentos colaterales. Recuérdense que los ligamentos colaterales que hemos venido hablando, que son ligamentos que van a ambos lados, uniendo los huesos a partir del húmero con el radio cúbito hacia el distal, ¿verdad? Bien. En el extremo distal, ¿qué vimos? Pues vimos dos estructuras. Aquí un cóndilo de un lado, un cóndilo del otro lado, separado por una cresta media. ¿Sí? Entonces tenemos dos cóndilos, ¿sí? Separados por una cresta media. Y luego vemos que hacia lateral tenemos depresiones para los ligamentos colaterales. Nuevamente hablamos de los ligamentos colaterales. Vean, esta es una secuencia, quiere decir que cuando veamos articulaciones ya algo se les va a ir por ahí, van a ir a estarlos buscando en el ratoncito, dándoles vueltas para buscar la información que ya tienen ustedes ahorita, ¿verdad? Vean, ahí está. Siempre no siempre. Por lo general, la mayoría de veces, las estructuras que se encuentran hacia medial son de mayor tamaño. ¿Qué pasó? Entonces hay depresiones colaterales a distal y a proximal están también para los ligamentos colaterales. Sí, son superficies. Muy bien, entonces aquí tenemos el medial un poquito más grande que el lateral. ¿Ok? Bien. El cuerpo. ¿Qué tipo de hueso es este según la clasificación? Largo. Es un hueso largo. Entonces ya empezamos a escribir el extremo o epífisis proximal. Ahora veamos el cuerpo. El cuerpo ese tiene mayor cantidad de tejido de hueso compacto. Por eso es que este hueso es el hueso más duro del esqueleto del animal. ¿Ok? Para su estudio presenta dos superficies, pero son bien fáciles, ¿verdad? Porque tiene una superficie dorsal que es redondeada de lado a lado y una superficie palmar que es un tanto aplanadita. ¿Sí? Además, la superficie palmar presenta a ambos lados las rugosidades donde se va a articular con los pequeños metacarpianos, ¿verdad? Diferencias entre especies. Vamos a ver. Ok, ahí nos quedamos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a comparar qué especie nos basamos ahorita para la descripción. El equino. Entonces, ¿qué huesos están presentes en el equino? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Cuál es el gran metacarpiano? El 3. Ahora, con base a eso, tenemos que entonces el número 3 del equino es el gran metacarpiano. Ahora, veamos en el caso de los rumiantes cuáles son los huesos que participan en el gran metacarpiano. 3 y 4. Entonces, si es 3 y 4, tenemos que tener la idea de que van a ser dobles, por así decirlo. Entonces, veamos ahora las diferencias. Aquí podemos ver nosotros que esto es medial y esto es lateral. ¿Por qué? Por el hueso número 5. Porque el 5, que es el rudimentario, es de este lado. Entonces, esto es medial y lateral. Perfecto. Ahora, si ustedes son un poquito agudos de visión, van a ver acá que se mira como que aquí hubiese una línea donde se fusionaron. ¿Lo logran ver? Sí. Ok. Y miran que en el extremo distal o epífisis distal como que es doble. ¿Sí o no? Sí. Vamos, me van agarrando el hilo. Está bien. Entonces, de tal manera que al comparar el metacarpiano, gran metacarpiano de los rumiantes, vamos a decir lo siguiente. En el cuerpo, vamos a tener las siguientes estructuras. Esa depresión que pareciera donde se fusionaron en la superficie dorsal se llama surco longitudinal dorsal o surco metacarpiano dorsal. Vuelvo a repetir. Esta es una vista dorsal y aquí tenemos un surco donde pareciera que se fusionaron los dos huesos, el 3 y el 4. ¿Qué superficie es? Dorsal. Es un surco que va toda la longitud sobre la superficie dorsal. ¿Y de qué hueso? Metacarpiano. Entonces, surco longitudinal dorsal o surco metacarpiano dorsal. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Bien. Ahí estamos, ahí lo puse con una sublinecita verde. Vean, aquí
que es más o menos en este nivel, tenemos este foramen. Ya mencionamos un foramen. ¿Dónde está este foramen? ¿En qué superficie? ¿De qué hueso? ¿En qué posición? Proximal. Entonces, es un foramen metacarpiano proximal. Dorsal proximal, ¿verdad? Esto también creo que ya lo vimos. Vamos a hacer más rápido. Este es el extremo distal, pero siempre hablando del cuerpo. Entonces, aquí hay un foramen. ¿De qué hueso? ¿En qué posición? Dorsal. ¿Y en qué parte del hueso? Distal. En el cuerpo, pero hacia distal, ¿verdad? Entonces, foramen metacarpiano dorsal distal. ¿Ven? Ahí estamos. ¿Para qué sirven los forámenes? Para dar paso a esas figuras. Principalmente para vasos sanguíneos y a veces también nervios, ¿verdad? Perfecto. Superficie palmar. Vean, es un tanto más aplanadita que la otra. Tenemos también un surco longitudinal palmar. Es lo mismo que el otro, pero está en la superficie palmar. Entonces, surco longitudinal palmar. O surco metacarpiano longitudinal palmar. Ahí está, ¿verdad? También presenta un foramen, pero ese está en la superficie palmar. Entonces, foramen palmar proximal o foramen metacarpiano palmar proximal. ¿De acuerdo? Tenemos uno distal, foramen metacarpiano palmar distal. Y una cosa que no la puedo ver acá, pero no las puedo escribir aquí, pero del otro lado teníamos si nos basamos en esta de la superficie palmar, aquí tenemos un agujero o foramen metacarpiano proximal palmar. Este se comunica con el metacarpiano dorsal proximal. ¿Me explico? ¿Y qué estructura une dos forámenes? Entonces va a haber aquí un conducto metacarpiano proximal y aquí un conducto metacarpiano distal. ¿Se entendió? Lo que pasa es que no lo pude ver ahí, tal vez después les hago un medio tunelito con punteados ahí, ¿verdad? ¿Ok? Pero vuelvo a repetir. El foramen metacarpiano dorsal proximal se comunica con el foramen metacarpiano palmar proximal. Y el foramen metacarpiano dorsal distal se comunica con el foramen metacarpiano palmar distal. Respectivamente con el conducto metacarpiano proximal y el conducto metacarpiano distal. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Ahora creo que eso no lo habíamos visto, ¿verdad? Pero igual, ahí estamos, ¿ok? Ahora veamos en el extremo distal. Aquí hay un poquito más de estructuras, ¿de acuerdo? Como dijimos que está formado por, en el caso de los rumiantes, la fusión del 3 con el 4. Ese es el que forman el gran metacarpiano. Entonces, si nosotros vemos acá, en el caballo miraríamos esto, ¿cierto? Pero aquí es como el doble. De tal manera que en el extremo distal vamos a ver las siguientes estructuras. Vamos a ver dos pares de cóndilos. Aquí hay un par y aquí hay otro par. ¿Se está entendiendo? Hay un par y aquí está el otro par. ¿Sí? Cada par está separado por una cresta media, que es un relieve. O sea, este primer par tiene un cóndilo y tiene otro cóndilo. Y en medio presenta una cresta media. Igual que el equino. Lo que pasa es que aquí es doble. ¿Verdad? Ahora, el par medial, ¿sí? El par medial de cóndilos está separado del par lateral de cóndilos a través de una incisura, que es esto que está acá. ¿Sí? Y esa incisura se conoce como incisura intertroclear. ¿Ya? Pero nadie pregunta por qué intertroclear. Esto es una tróclea. ¿Cuál es la definición de tróclea? Ahí hay dos labios y un surco medio. ¿Verdad? Pero fue así porque en la falange proximal
a alguien se le ocurrió, para complicarnos un poquito la vida, de que como eso se va a articular con esta parte de acá, ¿verdad? O sea, aquí va a ir eso. Quiere decir que en esa falange proximal, en su extremo proximal, le llamaron tróclea, como un sinónimo. Entonces por eso lo adaptaron aquí como una incisura interna. Pero metiéndome charadas porque nada más es para explicárselo, ¿verdad? Espero no confundir. Entonces tenemos que el par medial se separa de cóndilos. Par medial de cóndilos se separa del par lateral de cóndilos a través de una incisura que se llama incisura intertroclear. Ahí la tenemos, ¿verdad? ¿Ven? Muy bien. ¿Alguna pregunta con metacarpos? En el caso de los cerdos es un solo huesito, no hay mayor cosa, o sea que ahí no hay nada que hablar, ¿ok? Pero son iguales a los del equino, solo que cada uno por su lado, ¿cierto? ¿Por qué no? A ver, pregunta, ¿tu nombre? Maffer. Pregunta a alguien que veamos. Que si en el equino no hay incisura intertroclear, ¿qué le respondería a Renata? ¿Dónde está Renata? Allá estás. No, ¿Por qué? el 2 y están funcionando. ¿En quién? No sé ya por qué. No hay problema. A ver, Porque ¿sí o no? Primero, No, ¿por qué no? porque solo hay dos cóndilos. Ahí sería, porque solo hay un par de cóndilos. Como dijimos aquí, digamos, aquí Maffer, digamos aquí sería el del equino, no mires esta parte. Entonces aquí no cabe una incisura porque solo es como simple, pero como aquí son dos huesos que se fusionaron, entonces hay una incisura, porque esta es la incisura intertroclear, ¿sí? ¿Sí? Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna? Este también, por si no lo sabían, pero como no lo llamamos de diferencia, quiere decir que este también tiene una tuberosidad metacarpiana. Oye, este sí lo tiene, igual, siempre hacia medial, ¿verdad? Del extremo proximal dorsal medial. No porque tenga dos huesos no va a tener eso. Por eso es que no es una diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Pasemos al siguiente hueso. Vean, ya vamos llegando a los deditos. Empezamos con la falange proximal. Normalmente los dedos presentan tres falanges. Una falange proximal, una falange media y una falange distal. ¿Ya? Ven que ahora ya lo entienden perfectamente, ¿verdad? Proximal más cerca del dorso del animal. Distal más cerca del plano medio. Entonces, en los miembros. Entonces aquí tenemos nosotros que la falange proximal es lo que diríamos a veces como la primera falange, le llaman, pero aquí es proximal. ¿Qué tipo de hueso miran acá? Corto. Pues no es tan corto, porque corto sería como que aquí sería, no, Largo. es más largo, porque es más, miren, es más largo que ancho. Entonces todavía se considera un hueso largo, a pesar de que no es tan largo como el metacarpo, como el fémur, como el húmero, pero todavía se considera un hueso largo. De tal manera que si se considera un hueso largo tenemos tres partes. ¿Cuáles son? Epífisis proximal y distal y una cuerpo o diáfisis en medio, ¿cierto? Bien. Entonces escribamos la epífisis proximal. Para que no nos... O sea, sí hay que usar la memoria, pero más que la memoria también tenemos que ver para entender, porque si entendemos se nos queda más fácil. Entonces, esto con qué, no digamos nada acerca de este hueso, pero ¿con qué se articula este hueso? Con dos cóndilos y ¿con qué más? ¿Cómo es mi caballo? Y una cresta media. ¿Sí? ¿Sí, Juan? Eso, cabal. Ah, perfecto, gracias. Entonces, lo que se va a adaptar aquí es lo contrario, de cierto modo, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que van a haber dos cóndilos, ¿qué van a haber acá? ¿Con qué se articula un cóndilo? Entonces van a haber cavidades glenoideas. ¿Y una cresta con qué sería aquí? Con un surco medio. Entonces, digamos, a este extremo proximal, que le llamamos también base, vamos a ver que está formado por dos cavidades glenoideas. ¿Ya? Una de mayor tamaño y una de menor tamaño.
Si esta, dijera yo, aquí, no sé, pero la miro, ¿va? Pareciera que esta es la más grande. Entonces, ¿qué lado es este? ¿O qué lado sería esta falange? O sea, Sería del lado de la Izquierda. ¿de qué lado? Porque como son dos patas, ¿verdad? Izquierda. Ok, medial sería izquierda. ¿Sí se entendió? Y en medio va a haber un surco medio que se adapta a la cresta media del extremo distal del metacarpo. ¿Alguien no entendió? Yo se los repito con mucho gusto. ¿No entendiste el lado? Ok. Esto es más grande, esta cavidad glenoidea, que esta. Entonces, esto es medial. ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí. ¿Es medial o no es medial lo más grande? Entonces, si es más medial, es de la pata izquierda. Porque esto es medial. ¿Sí se entendió ahora o no? Allá atrás había alguien que no estaba, yo vi que estaban a veces preguntándose. Espero que ahora sí. Dulce, creo que era. ¿Estabas preguntando esto? ¿No? Dale, con confianza. No pregunta, no clavo. Ok. Veamos, entonces, vean, aquí está la forma en la que se va a articular. Vean que hay un cóndilo, una cavidad glenoidea. Una cresta, un surco. Un cóndilo, una cavidad glenoidea. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no tienen así como mucho, recuerden básicamente con qué se articulan y eso les va a ayudar a interpretarlo y no se van a tener que aprender tan de memoria las cosas. ¿Sí? A ver, sirvan. Claro, aquí está, mira. El surco medio que está acá se adapta con esta cresta del extremo distal del metacarpo. ¿Sí? Muy bien. Ahí está ya. Vean aquí una más cerquita para que vean, Ruano, mira. Aquí está, ¿ves? ¿Sí? Muy bien. Ok. Seguimos con la epífisis proximal. Normalmente, las falanges presentan en el borde proximal, que sería en donde está el límite entre las estructuras articulares y dorsales del extremo proximal, una pequeña eminencia que se conoce como apófisis para los músculos extensores. ¿Ya? Aquí en el centro. Y a ambos lados, vean aquí cómo se mira que sobresale una protuberancia acá y otra acá. Son las tuberosidades para los ligamentos colaterales. Aquí son tuberosidades. ¿Se recuerdan que en el caso del metacarpo, ¿qué mirábamos acá? ¿Qué miramos acá? Las fosas para los ligamentos. Unas fositas, ¿verdad? Son depresiones. Pero en el caso, miren, entonces cuando veamos articulaciones de esta fosita, la colateral del extremo distal del metacarpo, sale un ligamento colateral. ¿A qué? A esta tuberosidad. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Muy bien. Entonces ahí tenemos las tuberosidades para los ligamentos colaterales. Bueno, ¿qué estructuras tenemos entonces en el extremo proximal de la falange proximal? Dime una. Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. 2. Un surco medio. Número 3. Apófisis para el músculo extensor. Apófisis para el extensor. Y número 4. Hay dos tuberosidades colaterales, ¿verdad? O para los ligamentos colaterales. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Sí? En la anterior, ahí donde se mira, Ay, se nos fue, perdón, es que... esa, ahí donde se mira la apófisis de los músculos extensores. Esa. Ujú. Sí. Ok, ¿estamos? Bien. Entonces, Perdón, esa es una vista dorsal. sí es una vista dorsal. Correcto. Ahora vamos con el cuerpo. ¿Sí? Dos superficies. Una superficie dorsal y una superficie palmar. ¿Qué le miras acá a la superficie dorsal? No.
Luisa, esta es la superficie dorsal. ¿Qué le miras a la superficie dorsal? Es diferente a la superficie palmar. La plana y la. ¿Cuál le miras plana? La dorsal. ¿Están de acuerdo? Ah, sí, ¿verdad? Pero es un poquito más de la velocidad. ¿Comparas sentido? Es un poquito más redondeada. Mira la otra. Ahí está, ¿ok? Entonces, la dorsal es un poquito más redondeada de lado a lado, como que un poquitito más cilíndrica. Y la palmar es un tanto más aplanada. ¿Sí? Ven, ahí está la superficie dorsal. Y es lo que les decía, un poquito más cilíndrica. Y aquí tenemos la superficie palmar, que es más aplanada. En la superficie palmar vamos a encontrar una estructura, vean. Esta es la palmar, ¿ya? La de abajito. Y estamos describiendo la diáfisis. Vean, aquí van a ver una cresta y aquí hay una cresta que van a converger distalmente, formando una superficie triangular. Que es eso que quiero decir. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Vean, en la superficie palmar, un poquito proximal, van dos crestas colaterales que si ustedes quieren, se van originando más o menos de las tuberosidades, ¿ven? Y distalmente van a irse convergiendo. O sea, converger es que van a irse unir y formarán una estructura, una superficie rugosa triangular. Estas eran las tuberosidades colaterales. Estas son las tuberosidades colaterales. ¿Ya? Y esto sirve para los ligamentos flexores, ¿ok? Doctor, eso no, en el documento había una parte que decía que era cóncavo y convexo, ¿no? No, convexa es esta. Ajá. Esta es aplanada, pero esa superficie triangular, como tienen crestas, obviamente va a ser un poco más cóncavo. ¿Sí? Pero eso está bien. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué no entiendes o quieres que te repita? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, calidad. Perfecto. ¿Sí, Mariana? El triangular aquí sirve, es rugoso porque ahí va a prestar inserción a los ligamentos flexores. ¿Sí? O tendones flexores, porque van a haber ligamentos con los tendones, pero ahorita dejémoslo. Ahora, ya vimos entonces, extremo proximal, dos cavidades velocidades, un surco medio, dos tuberosidades laterales y una apófisis del extensor. Cuerpo, dorsal redondeado un poco, palmar un poco más aplanado, y en abajo y palmarmente tiene dos crestas que van a ir converger distalmente en una superficie triangular rugosa para los ligamentos flexores. Ahora veamos el extremo o epífisis distal de la falange proximal. Vean, aquí va a haber también, es un poquito como saliente esto, aquí hay una pequeña depresión y aquí otra saliente. Entonces, ¿qué dirían que son estos? Vamos a tener un par de cóndilos. ¿Ah? Se escuchaba los cóndilos. Bueno, perdón, lo quitaré. Es cóndilo. Y en medio, ¿qué hay? Un surco medio. ¿De acuerdo? Esto sí no lo sabíamos porque todavía no hemos descrito la otra parte, ¿verdad? Pero cuando escribamos la otra parte vamos a ver qué va a haber ahí. ¿Qué va a haber? De una vez, solo para ver. Este es el extremo distal de la falange proximal. Si habláramos ya de la parte proximal de la falange media, ¿qué habría? Dos cavidades de nudea, ¿sí? No. La cresta. Se va a meter acá. ¿Ven? Una cresta interfamiliar. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Aparte de esto, vamos a ver que tenemos, vean acá y acá, tubérculos colaterales. ¿Sí? ¿Para qué cree que son esos tubérculos colaterales? Para los músculos. No, aquí van a ser colaterales, ¿sí? Colaterales. Porque están a los lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿ven qué fácil está el sistema distal? Solo tenemos dos cóndilos separados de un surco medio y dos tubérculos colaterales. Uno lateral, uno medial, ¿para qué? Para los ligamentos colaterales de la articulación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con la falange proximal? ¿Qué tipo de hueso es?
Largo. ¿Qué hay en el extremo proximal? Cavidad glenoidea. Dos cavidades glenoideas, ¿qué más? Y una cresta. Un surco medio, ¿qué más? Y tuberosidades colaterales. Dos tuberosidades para los ligamentos colaterales y también hay una apófisis para músculos extensores. ¿Qué hay en el cuerpo? Hay una superficie dorsal y una palmar. Y en la superficie palmar es donde encontramos las estructuras pues, diferentes. ¿Qué son? Dos crestas que limitan, porque van a converger distalmente, esas crestas limitan una superficie tubosa triangular. ¿Ok? ¿Y qué hay en el extremo distal? Dos cóndilos separados de un surco medio. Y hay dos tubérculos. ¿Para qué? Para los ligamentos colaterales. Perfecto. Ahora veamos la falange media. Aquí, ¿qué hueso es este, Ian? O sea, ¿qué tipo de hueso? Ahí va a ser un hueso corto. ¿Por qué? Porque miren que no es, o sea, las superficies o las partes pues son muy similares, no son tan evidentemente largas unas o cortas en otras, o angostas, ¿verdad? Entonces las dimensiones son muy parecidas. Entonces aquí sí ya lo clasificamos como un hueso corto. Entonces aquí no vamos a tener extremos, aquí vamos a tener superficies, ¿ya? Entonces vamos a hablar de una superficie dorsal, una superficie palmar, ¿sí? Vamos a hablar de una superficie proximal, una superficie distal, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos las partes laterales. También algunos dicen superficies por eso, o inclusive algunos todavía dicen bordes, ¿verdad? Pero podríamos hablar de que todas son superficies si queremos homogeneizar lo que es un hueso corto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo, doctor? Ajá, como es un hueso corto, se supone que las diferentes partes son similares en tamaño. No hay uno más largo, uno más ancho o uno más angosto. Entonces, por eso es que aquí ya no hablamos de extremos, ni de bífices ni diáfisis, sino que hablamos de superficies. Que hablamos de una superficie proximal, una superficie distal, ¿sí? Ya hablábamos de una superficie dorsal también, y ahora también de una superficie palmar y una lateral. Como si fuera un cubo. Más o menos. ¿Ok? Entonces hablemos un poquito de la superficie proximal. ¿Qué miran acá? A ver, Humphrey, ¿qué miras en la superficie proximal? Hay un par de presiones que corresponderían a cavidades glenoideas, ¿verdad? ¿En medio qué hay? Una cresta. No es cresta. ¿Por qué diría yo que es una cresta? ¿O por qué diría yo que es un surco? Dependiendo cuál sería su definición. Yo diría que es una cresta que me lo da esto que también es una apófisis, pero me lo da sin relieve, ¿verdad? Entonces esta es una cresta media. ¿Sí? Una cresta. Entonces, para decir, tenemos dos cavidades glenoideas separadas de una cresta media. ¿Estamos bien? Además, que había en el extremo distal de la falange proximal. La tienen por acá, por cierto. Dos cóndilos No, porque me va a servir. No, No estoy desconfiando. Pues decíamos que en el extremo distal de la falange proximal habían dos cóndilos separados de un surco. Entonces tienen que casar con esto. Entonces tiene que haber dos cavidades glenoideas porque aquí hay dos cóndilos y el surco con la cresta media. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces ahí lo tenemos, ¿ven? Tenemos entonces cavidad glenoidea, aquí está bien escrito, vamos. Va a ser un cóndulo. Ok, y una cresta media. ¿De acuerdo? Vean, se va a adaptar perfectamente con los cóndilos y con el surco medio. ¿Sí? Muy bien. En la superficie distal que habrá acá, y miren, aquí nos va a dar para que sacamos de duda, porque a veces no se mira muy fácil así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a aquí, de azul. ¿Tu nombre? David. A ver, David, ¿qué miras acá? Dos cóndilos, ¿verdad? Vean que hay un cóndilo y un cóndilo. ¿Y en medio qué hay? Último, ¿cómo te llamas? Werner. ¿Qué hay en medio de los dos cóndilos? y un surco. Un surco, ¿verdad? Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Perfecto. No me digas que me está acabando el tiempo. No, hombre. Hay mucha bulla ahí, ya me están asustando. Ok, cóndilo y un surco. Perfecto, bueno. Bien, David.
Entonces vemos, ahora, bueno, ahí le están tomando fotos ustedes. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ver acá, ¿qué es esto? Superficie dorsal. ¿Ok? La superficie dorsal. ¿De acuerdo? En la superficie dorsal vamos a encontrar, vean, aquí hay unas eminencias. Las ven aquí como que fueran unas pequeñas crestitas. Para los ligamentos colaterales. ¿Ya? ¿Prominentes Sí, son eminencias, o prominencias, o crestitas, lo que sea, pero son eminencias para los ligamentos colaterales. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué superficie es esta? Palmar. Aquí vamos a ver, siempre la palmar es un poquitito entre más aplanada y cóncava, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver esta que está acá. Miren esta estructura como aquí, como más lisa y aplanada. ¿Ok? Eso, aquí es una superficie, ¿sí? Para la inserción de un fibrocartílago. ¿Ya? Porque ahí se va a poner el tendón del músculo flexor digital profundo. Entonces, esta es una superficie palmar hacia proximal. Vamos a tener una superficie lisa para la inserción del fibrocartílago que presta inserción al ligamento, al tendón flexor digital profundo porque es músculo. ¿Ya? Muy bien. Y ahí estamos. Qué pajita. Ahora, sí, allá, Ronald. Sí, aquí en esa superficie que está acá, va a haber un fibrocartílago que se va a insertar aquí. ¿Sí? Entonces, ahí en ese fibrocartílago se va a insertar el tendón del músculo flexor digital profundo. O sea que el tendón del músculo flexor digital profundo no está directamente sobre el hueso, sino ese fibrocartílago. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta con este huesito corto? Fácil, ¿verdad? Sí, Valeria. Sí, eso estamos hablando de la superficie distal, 2 cóndilos con un surco medio. ¿Alguien más? Bueno, ahora sí vamos a ver un hueso que tiene más estructuras. Y aquí voy a necesitar que me pongan un poco más de atención, porque estas eran así bajísimas, ¿verdad? O sea, no tenía mayor cosa, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la falange distal. Miren qué belleza. La falange distal de el caballo, que es donde la vamos a escribir completamente. Si se dan cuenta, la formita de eso es como cabal entra en el casco, ¿verdad? Este se considera entre hueso corto y regular, porque no tiene así como muchas de longitudes, todo, pero es irregular porque es como un tanto medio prismático, ¿ah? ¿Sí? Entonces, la falange distal se caracteriza porque tiene 3 superficies. Veámosla. Aquí vamos a ir bastante que hablar. Esta que miramos acá, que va así y va hacia arriba, pero dijimos que a partir del carpo hacia distal, ¿cómo se llama esta superficie? Dorsal. Entonces ya saben que esta es la superficie dorsal. A esa superficie dorsal también se le llama parietal. ¿Sí? La razón por la cual se le llama también parietal es porque va a topar con una pared que sería la pared del casco, ¿verdad? Pero si no se acuerdan, se llama dorsal por la posición, que es muy fácil. Tenemos una superficie que va a ir hacia el plano de sustentación. Se llama palmar, vean, superficie palmar. ¿Alguna pregunta con eso? ¿No hay ninguna dificultad? No. Ok. Y va a haber una tercera superficie, que es esta, que se llama articular. ¿Por qué? Porque es la que se va a articular con la superficie distal. ¿Dónde está mi huesito? Allá. Sí, lo robó. No, yo lo presté. Entonces, esta superficie que se llama articular, se llama así porque es la que cabalmente se va a articular con la superficie distal de la falange media. ¿Sí? ¿Cuántas superficies?
3. ¿Cuáles son? Dorsal, Dorsal, palmar y articular. ¿Ven? Vamos bien. Además de esto, va a presentar los siguientes bordes, 3 también. ¿Ya? Veamos el primero. Este es el borde dorsal, vean, todo esto. Ya después vamos a decir, pues sí que lo vamos a ir diciendo de una vez, pero después lo vamos a recalcar. Este borde dorsal separa, ¿qué superficie? La dorsal. La dorsal de la Palmar. articular. ¿Ven? Tenemos este otro borde. Ese borde se le llama solar. Borde solar. ¿Sí? Es todo este. Va a separar, ¿qué superficie es esta? Dorsal. ¿Y la de abajo? Palmar. Palmar. Entonces separa la superficie dorsal de la palmar. Y tenemos este otro borde, que es el borde palmar. El borde palmar separa, ¿qué superficie es esta? Ajá, de la Palmar. palmar. Muy bien. ¿Qué borde dijo que era? El borde palmar. Ahora, vean. Esta es una vista lateral, ¿cierto? ¿Qué superficie es esta? Dorsal. Dorsal. ¿Qué superficie es esta? Articular. Articular. Y la que no miramos, obviamente, es la Palmar. Entonces, vean, ¿este qué borde es? Articular. Dorsal. Palmar. Dorsal. ¿Y qué borde es este? Solar. Entonces, miren, la superficie dorsal, ¿sí? Hacia lateral, en donde el borde dorsal casi como que va a llegar a unirse, esa es la tendencia, ¿verdad? Al borde solar, forman lo que corresponde los ángulos de la falange distal. ¿Sí, Luisa? No. Maffer. Es que ya me confundí con lo de Los solar y bordes. palmar. Aquí, la superficie es palmar. El borde es solar. Así como señaló, pensé que era solar. Ok. Perdón, sí lo señalé mal. Vuelvo a repetir. Superficie dorsal. ¿Sí? Hacia lateral. En donde el borde dorsal tiende a unirse al borde solar. Forman entonces los ángulos. ¿Ya? Este es el del otro lado. Pero este es ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que quise decir? Entonces, ¿qué son los ángulos de la falange distal? Son las superficies, son las partes de la superficie dorsal hacia lateral, en donde el borde dorsal se quiere unir con el borde solar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué superficie es esta? Articular. ¿Qué serían estos? Ángulos. Los ángulos. ¿Eh? Es el ángulo lateral y el ángulo medial. ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo lateral y cuál es el ángulo medial? Tal vez uno va a ser más grande que Principalmente vamos a verlo acá. ¿Por qué acá? porque la cadena medial va a ser Porque normalmente las estructuras mediales son de mayor tamaño, principalmente hablando del cóndilo y de las cavidades glenoideas. Entonces miraríamos la cavidad glenoidea, que es un poco más grande que la otra y sería medial. Y aparte les voy a dar un chivo, pero esto es un poquito subjetivo, ¿sí? En la superficie dorsal, la parte que es lateral es más cóncava, más convexa, perdón, ¿sí? Y la parte más medial es más rectilínea, porque es como quisiéramos cuando nos apoyamos así, ¿ven? ¿Ya? Entonces es como que se hace más cóncavo esto, ¿verdad? Entonces es como que van así, ¿no? ¿Sí? Pero eso no me entiende. Vuelvo a repetir, la superficie dorsal o parietal hacia lateral es más convexa y hacia medial es más rectilínea, ¿de acuerdo? Bueno. Hablemos un poquito, ya hablamos. Tiene 3 superficies, dorsal, articular y palmar. 3 bordes, dorsal, solar y palmar. 2 ángulos, uno medial y uno lateral. Empecemos a describir la superficie dorsal.
¿qué les llama la atención? ¿Qué miran hacia simple vista de la superficie dorsal? Tiene muy bien agujeros. Tiene un montón de agujeros. ¿Ustedes conocen las piedras pómez? Sí. Sí. Va. Dice que, ahí decía que se parece como que fuera la textura de la superficie de una piedra pómez, porque son así llenas de agujeritos, ¿verdad? Que si tienen muchos forámenes, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les sugiere eso? Que pasan muchos Que están muy vascularizadas. O sea, tienen mucha irrigación sanguínea, ¿eh? Por eso es bien delicado. ¿Verdad? Sí. Luis. En este caso, digamos, como es zona única, para que estamos ahí, puede ser colaterales, ¿verdad? Pero en las otras sí es axial y abaxial. Bueno, entonces la superficie dorsal de la falange distal se caracteriza porque tiene una serie de forámenes, lo cual nos sugiere que hay mucha irrigación. Entonces, todos esos forámenes son, les llamamos forámenes o forámenes parietales, ¿verdad? Que son dorsales o parietales. Pero, si ustedes miran, aquí cerca del borde solar hay unos agujeros de mayor tamaño. Y esos, bueno, estos son los normales, que son todos los nutricios que son dorsales. Pero les decía yo que aquí hay unos de mayor tamaño cerca del borde solar que se conocen como agujeros marginales. Son estos azules. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces los agujeros de mayor tamaño que están cerca del borde solar se conocen como agujeros marginales. Muy bien. Vean, siempre en la superficie dorsal ya vimos los forámenes nutricios que son dorsales y ya vimos los forámenes marginales. Ahora nos vamos a ir siempre en la superficie dorsal, pero hacia los ángulos. Vean. Hay una depresión longitudinal acá, que se conocen como surcos parietales. Recuérdense que la superficie se llama dorsal o parietal. Entonces aquí le llaman surcos parietales. ¿Sí? Podría ser también surco dorsal. Pero sí, pero es el nombre que nos dice el autor es parietales. ¿De acuerdo? Y estos surcos parietales se originan desde aquí y van a dirigirse a los ángulos. Y llegarán a los ángulos. ¿Sí? E inclusive van a dividir, cuando veamos los ángulos, en dos porciones. ¿Vean? ¿Ya? Muy bien. Surco parietal. Hay uno de cada lado. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí, Dulce? No, son surcos parietales que están en posición colateral. ¿Estamos? Entonces, la primera superficie es la superficie dorsal o parietal, atravesada de un montón de agujeros nutricios. Los agujeros que se encuentran en la superficie dorsal, pero cerca del borde solar, que son de mayor tamaño, se conocen como agujeros marginales. Y luego, la superficie dorsal hacia los ángulos, presenta unas depresiones longitudinales hacia los ángulos de cada lado, se conocen como surcos parietales. Ahora veamos qué superficie es esta, la articular. ¿Qué había en la superficie distal de la falange media? Cóndilos. Dos cóndilos separados de un surco medio. ¿Con qué va a casar acá? Dos cavidades glenoideas separadas de una cresta media. ¿Sí? ¿Ven que es un poquito más de entenderlo, más que memorizarlo? Bueno. Y tenemos dos cavidades glenoideas separadas de una cresta media. Aparte aquí, no sé si logran ver una pequeña depresioncita. Pero antes, solo vamos a ver, aquí está lo que les decía, dos cóndilos, un surco, aquí dos cavidades glenoideas, una cresta, para que encaje bien, ¿verdad? Bueno, ahora, esta es la superficie palmar. Entonces, les decía, miran esta depresioncita. Sí. Ahora, esta es una vista proximal. Vean acá. Vean la vista distal o palmar
Vean aquí, ven esa misma depresioncita, va a estar más o menos acá. Existe una superficie para articular al hueso sesamoideo distal. Hoy todavía no habíamos hablado de eso, pero huesos sesamoideos, van a ver acá, que se llama sesamoideo distal porque hay proximales. Eso será mañana. Pero este de sesamoideo distal, en el caballo, acá se va a articular. Se articula con la superficie distal de la falange media y esta porción de la falange distal. ¿Sí? Entonces, van a haber dos cavidades glenoideas separadas de una cresta media y hacia palmar vamos a tener una superficie para articularse con el sesamoideo distal. Ese va a ir ahí y después cuando miramos está así, miren. ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese hueso? Sesamoideo distal, también le llaman navicular porque en el equino, porque parece el timón de un barco. Pero eso todavía no se lo aprenden porque lo vamos a ver mañana primero. No. Va, ahora superficie palmar. También le llaman solar. Pues saben qué es palmar, ¿verdad? Esta superficie palmar se caracteriza porque vamos a tenerla que si nosotros tratamos de ver, va a estar formada por dos superficies semilunares, una de bastante tamaño y una de menor tamaño. La superficie solar está dividida en dos por una superficie semilunar bastante amplia y una más pequeña. La superficie amplia va a ser la que tiene contacto con el plano de sustentación y la superficie pequeña es un poco más cóncava y no tiene contacto con el plano de sustentación. A esta superficie pequeña que es más cóncava y que no tiene contacto con la superficie o plano de sustentación se le conoce como superficie flexora. Y para terminar, en esta superficie flexora vamos a encontrar las siguientes estructuras. Tenemos un surco solar de ambos lados. Ese surco solar desemboca en un foramen solar de cada lado. Y por dentro, los dos forámenes solares se comunican a través del conducto solar. Vuelvo a repetir. La superficie solar o palmar es grande, es la que se dirige hacia el plano de sustentación y se divide en dos superficies semilunares. Una grandota, más lisita, que tiene contacto con la superficie de sustentación y una más pequeña, cóncava, que no tiene contacto con el plano de sustentación. A esta más pequeña se le llama superficie flexora y esa superficie flexora tiene dos surcos solares, así se les llama, terminan en dos agujeros solares y los dos agujeros solares se comunican por dentro con el conducto solar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahí lo dejamos por hoy. Mañana terminamos esto y empezamos ya con